¿Sabes cuánto de ti hay en esta tierra? Ven a disfrutar la belleza natural del litoral gaditano. Cádiz, océano de luz. Hola, muy buenas noches. Damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en este sábado a este tiempo de televisión para la palabra. Abrimos Antena de Opinión en este día en el que vamos a tener la ocasión de recibir en nuestros estudios a un grupo de profesores y profesoras que han acudido junto a otros muchos a la llamada del segundo seminario internacional organizado por la Universidad de Cádiz. El seminario titulado Nuestro Patrimonio Internacional, organizado por el programa de doctorado Geografía e Historia y el grupo de Historia Actual de la Universidad Gaditana por segundo año consecutivo y prácticamente en la misma fecha. Se plantea toda una revisión a los aspectos más inquietantes de la realidad que nos rodea, la realidad social, política, económica y, por supuesto, el análisis de acontecimientos históricos que configuran la situación internacional. Algunos de estos elementos para el estudio esperamos que sean objeto del programa de esta noche. Les presento ya a nuestros invitados. Julio Pérez Serrano, doctor Julio Pérez Serrano, coordinador del doctorado en Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantada de contar una semana más con su presencia. Hacía ya algunos meses que, sí. no estaba por aquí, pero tenemos que agradecerle que además sea la persona que pone en contacto a la producción de este programa con el plantel de invitados que tenemos esta noche en Antena de Opinión. Muchas gracias también por eso, Julio. Les presentamos ahora a la doctora Silvia Dutrenit, profesora investigadora del Instituto Mora de México. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal la estancia en Cádiz? Estupenda, muy bien acogida y agradezco profundamente esta invitación al programa. Y nosotros que ustedes la hayan aceptado porque ya sabemos que tienen una agenda ya de por sí bastante apretada con su participación en este seminario. Les presentamos ahora a Joan del Alcázar, al doctor Joan del Alcázar Garrido, es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Bienvenido también. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que se encuentra por estas tierras o ha tenido ya otra? En Cádiz la primera vez, en Andalucía no, pero en Cádiz sí es la primera vez que vengo. ¿Y qué tal de momento? Muy bien, muy bien. Espero que vuelvan a invitarme y volver. Yo creo que sí, que contarán con su presencia y nosotros desde luego, en cuanto vuelva, también por haber aceptado el estar aquí en el programa Antena de Opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Barros Guimerán, es profesor titular de Historia Medieval, en este caso, de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Cádiz. Gracias. Y bienvenido también a Antena de Opinión. Gracias por haber hecho también ese hueco en este tiempo que están ustedes dedicando a este seminario, que hoy se traslada de alguna manera, aunque sea un poquito, aquí a este plató. Gracias. Gracias a vosotros. Y buenas noches. Y les presentamos ahora al doctor Antonio Nadal Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga. Queda muy cerquita, por lo menos, el lugar en el que está trabajando en estos momentos. No sé si será, por cierto, de Málaga. Queda muy cerquita si se viene desde Sevilla. Si se viene de Málaga a Cádiz, es uno de los peregrinajes de procesión más trágica, porque es insólito la situación de las carreteras en Cádiz y en Andalucía. Y entonces, gracias por la invitación, pero venir desde Málaga a Cádiz por la vía calvario, ¿no? es más meritorio que venir desde México. Se tarda menos desde México a Cádiz. O sea que eso de la lejanía, según qué infraestructura se tenga, es muy relativo, ¿verdad? Es una cosa del corazón, realmente, la lejanía. Pues bienvenido y muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. En el mundo en el que vivimos cambia constantemente y aunque en un primer momento no provoque efectos en la vida del ciudadano medio, acaba por afectar de forma más o menos directa. Para abrir el debate de esta noche vamos a plantear a nuestros contertulios por las consecuencias que desencadena la globalización. De momento se han abierto muchas interrogantes, muchas incógnitas, pero no sabemos si tantas como para que se plantee una marcha atrás o al menos
reinventar un modelo distinto al que se está llevando a cabo en la actualidad o el que se está llevando a la práctica. ¿Creen ustedes, para empezar así, a bote pronto, como decimos por aquí por Cádiz, ¿no?, entre los líderes mundiales, creen que hay cabida para nuevas interpretaciones, para esa posible marcha atrás de la que hablaba? Julio Pérez Serrano. Bueno, esto caería más bien dentro del primero de los grandes bloques que hemos estado tratando durante estos días, el que se dedica a la globalización y a todo lo que tiene relación con las experiencias de integración regional. Nosotros hemos estado debatiendo el lunes sobre esto y voy un poco a sintetizar las conclusiones, ¿no? Y quizás apunte algo de lo que yo opino, ¿no? Pero lo que hemos comprobado es que el proceso de globalización es un fenómeno muy complejo, mucho más complejo de lo que a menudo aparece en los medios de comunicación o en expresiones así muy puntuales de políticos o de incluso intelectuales, que tiene una relación importante con las nuevas tecnologías y con un proceso de desarrollo, diríamos, objetivo, de la forma en que la humanidad en esta etapa pues se organiza, produce, piensa, y eso sí es irreversible a juicio de diríamos la mayoría de los que hemos estado interviniendo en esto, a menos que haya un cataclismo nuclear o cualquier cosa que tampoco hemos descartado en los debates que hemos tenido, pero inicialmente no es previsible que el aspecto, diríamos, objetivo del proceso, basado en este desarrollo tecnológico que venimos experimentando, por situar una fecha desde los años 70, pues eso parece que no va a pararse. Ahora, ¿eso se debe asociar a fenómenos de carácter cualitativo como la expansión o la extensión de la democracia a todo el planeta, al equilibrio en las relaciones económicas internacionales, a procesos de modernización social? Ahí tenemos serias dudas, porque se constatan grandes desequilibrios, se constatan tensiones nuevas, conflictos internacionales que apuntan en el sentido de que este sistema mundial actual es muy inestable. Es muy inestable en lo político, en lo social y en lo económico, y no descartamos, como digo, la posibilidad de que estos conflictos, ¿no?, internos, más o menos expresados, ¿no?, algunos de los cuales me imagino que veremos después, si hablamos de las elecciones francesas, ¿no?, pues se expresen de una manera violenta. Por eso, por sintetizar, ¿no?, la valoración que hemos hecho desde aquí, y no podemos hacer otra porque en el ámbito de la ciencia es muy difícil encontrar el dogma, ¿no?, la verdad absoluta, es que todavía deberemos observar un poco más cómo va evolucionando este proceso y deberemos estar atentos, ¿no?, a cómo algunos de estos conflictos o de estos desajustes se van manifestando, se van expresando en los próximos años. Doctor del Alcázar. Yo quería ampliar lo que dice Julio en cuanto a la inestabilidad del proceso de globalización desde el punto de vista de las alternativas que se nos presentan. Es un proceso recién iniciado, ¿no? Y en dos sentidos, ¿no?, que hay desde el punto de vista político varias globalizaciones superpuestas y que no siempre coinciden. Yo quería poner, por ejemplo, el 11 de septiembre y sus consecuencias. En principio, la intención de los Estados Unidos es, en la coalición antiterrorista, pues superponer a la globalización económica, en fin, en curso una globalización alrededor de su hegemonía militar en la lucha contra el terrorismo. Y un plazo muy breve de tiempo se ha encontrado con conflictos, una vez que se terminó lo de Afganistán, en Extremo Oriente, donde la Unión Europea ha demostrado que se trata de una globalización diferente y no ha seguido los pasos exactamente de Bush, que la Liga Árabe tampoco en ese conflicto, y que la Unión de Estados americanos en el golpe y el contragolpe en Venezuela también ha dicho no a los Estados Unidos. Eso que parecía como muy claro y como muy seguro, de pronto no lo es tanto. La globalización económica parecía como irreversible, una marcha triunfal, y el movimiento antiglobalización desde Seattle en 1999 hasta Barcelona recientemente ha demostrado que, a pesar del 11 de septiembre, tiene tanta capacidad que en el Foro de Porto Alegre de febrero los medios de comunicación le dedicaron más atención a la globalización alternativa que se expresaba en el Brasil que al Foro de Davos que se manifestaba en Nueva York. Y entonces, en ese sentido, estamos viviendo alternativas. Por ejemplo, la globalización financiera, en ese sentido, unifica el mundo alrededor de un mismo sistema económico y sin piedad
arrasa con sistemas políticos, económicos, como en el caso de Argentina, sin sensibilidad social ninguna, ¿no? Y sin embargo está provocando una respuesta social no solo universal, ¿no?, sino que también en la propia Argentina, que desmiente eso. Y la propia revolución de las comunicaciones a través de Internet está permitiendo manifestar estos fenómenos. Yo concluyo diciendo de que tenemos la oportunidad histórica de cambiar el signo de esta globalización y no parece tan difícil. Y no me refiero solamente al movimiento mal llamado antiglobalización, porque propone una globalización alternativa, sino me refiero a la Unión Europea, que puede jugar un papel si realmente existe la audacia suficiente para que el mundo globalizado desde el punto de vista político no sea un semillero de guerras y no nos coloque al borde, después de haber superado la Guerra Fría, de un holocausto nuclear, porque se está planteando ya que bien por parte de determinados países, incluyendo los Estados Unidos o del propio terrorismo global, se puede utilizar la bomba atómica. Entonces el futuro de la globalización depende de nosotros y están puestos los elementos para que esa globalización alternativa, si no triunfe plenamente, sea capaz de introducir factores de corrección a la que han previsto las grandes multinacionales y el gobierno norteamericano. ¿Te puedes decir un poco? Yo creo que es Doctor muy del Alcázar. Yo creo que la intervención de Carlos hace un momentito tenía una parte de un optimismo que francamente no puedo compartir y ya quisiera, y finaliza con un pesimismo del que también me distancio. Yo creo que de entrada debiéramos de tener claro que el concepto es amplísimo. Pero dentro de esa amplitud yo creo que hay un enorme problema antes de hablar de antiglobalización, que es el de globalización mutilada. Yo creo que el peor efecto de la globalización es el que perjudica a aquellos que están al margen de la globalización. Y me refiero fundamentalmente a los países del África subsahariana, que no le importan a nadie. Es decir, no hay ningún agente inversor en ningún lugar del mundo que tenga prácticamente el menor interés por lo que acontece en estos países. Entonces, de entrada ahí tenemos un problema importante y yo creo que ese problema exigiría por parte de los que entendemos que la globalización, tal y como se está produciendo, debiera ser modificada, debiera ser imbuida de parámetros sociales, de parámetros solidarios, etcétera, etcétera, que en principio nos recordáramos a estos que están siendo absolutamente excluidos. Y luego, por otra parte, y ahí sí que coincido con Carlos, yo creo que como europeos tenemos una enorme responsabilidad. Lamentablemente los Estados Unidos de América siguen actuando con la misma prepotencia que en ellos ha sido habitual, pero con un punto de torpeza superior, a mi juicio, al de las últimas administraciones demócratas. Me da la impresión de que la presidencia de Bush, hijo, y lo hemos podido comprobar con la gestión de Powell en Oriente Medio hace unos días, la gestión del gobierno Bush está absolutamente predefinida por lo que son los efectos internos en política norteamericana de lo que es la actuación en el exterior. Y eso, lógicamente, impregna de mezquindad, impregna de torpeza a la política exterior norteamericana, incrementa la prepotencia, y ahí es donde se evidencia, desde mi punto de vista, la necesidad de Europa de poner en marcha una política exterior común que hoy por hoy resulta patética. Ojalá seamos capaces de recoger esa responsabilidad e intentar decantar al principal socio que tenemos, no nos olvidemos, Estados Unidos de América, hacia una visión del mundo que no parta, como parece, de esa visión binaria extrema, los conceptos de lo bueno y lo malo, la adjudicación del concepto de maldad al terrorismo, no yendo un paso más allá, preguntándose por qué existe la insurgencia, por qué existe el fanatismo, por qué hay muchachos con formación universitaria que están dispuestos a inmolarse como una bomba humana. Si no pensamos en eso, si los norteamericanos no piensan en eso, si los norteamericanos no son inducidos por los europeos a reflexionar con un poco más de profundidad, yo creo que el futuro realmente, no sé si nuclear, pero desde luego no es nada halagüeño. Bueno, y si me permites, yo agregaría que el 11 de septiembre también, digo, Bush es como es más allá del 11 de septiembre y su proyecto es como es más allá del 11 de septiembre, pero no podemos olvidar que existió un 11 de septiembre y ese 11 de septiembre es un parteaguas que hace más agresiva su política, pero que a la vez
ha gestado internamente en Estados Unidos una consolidación y un reforzamiento del nacionalismo muy peligroso, que le da mayor fuerza al proyecto, digamos, al modelo de Bush. Pese a lo que sucedió poco después del 11 de septiembre, que si mal no recuerdo fue en el mes de noviembre, cuando se dieron las declaraciones de Clinton, en donde Clinton, en una universidad, que tampoco recuerdo en este momento, hace un discurso diciendo, bueno, no nos debemos sorprender, porque los norteamericanos estaban sorprendidos de por qué se les veía como malos, ¿no? Y él hace su propia autocrítica, ya no como presidente, sino como un civil cualquiera, de que por qué nosotros somos por qué nos ven como malos. Bueno, nosotros tenemos que pensar también en nuestra propia historia. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué nos odian tanto? Exactamente, ¿por qué nos odian tanto? Entonces yo creo que hay que agregar el factor 11 de septiembre porque de cualquier manera eso ha agudizado y yo creo que el peligro mayor es la cohesión interna en Estados Unidos. ¿Sí? El tema del nacionalismo a ultranza provocado por el terror de que algo más les pueda suceder. Y esa es una variable que habría que considerar en esto, ¿no? Bien. Yo creo que hay inicialmente un principio orientador de la política internacional, eso que el Departamento de Estado llama de forma eufemística el sistema unimultipolar, que es el que sustituyó al sistema bipolar en la Guerra Fría, después al sistema unipolar para mostrar fehacientemente la dirección americana y después el sistema unimultipolar para mostrar que en el mundo existen, según los americanos, unos contrapoderes que luego en realidad no se corresponden con la realidad. A esa visión del sistema norteamericano existe también y paralelamente como resultado y causa igualmente una visión determinada de lo que es el dominio económico paralelo al dominio militar. Desde esa perspectiva, la visión de la mundialización económica es la resultante y es el efecto de una organización internacional injusta, desigual, pero fundamentalmente real. Es decir, la que es muy difícil competir política y militarmente por parte de Europa, y un periodo de tiempo en el que, al parecer, el siglo americano se va a mantener durante tiempo. Sin embargo, yo creo que el fenómeno de la globalización responde en sus aspectos negativos a la modificación, a la naturaleza del capitalismo y a la derivación del capitalismo inversor, el capitalismo industrial, el capitalismo comercial, al capitalismo financiero movido por las interconexiones rápidamente del capitalismo del botón en el ordenador para que se cambien las finanzas de un continente a otro o de otro país. Sin embargo, creo que hay versiones contradictorias de la mundialización económica con las que yo habitualmente me gusta matizar. Yo soy antiglobalizador en cuanto al principio político y económico que lo impulsa, pero no tengo una visión occidental del problema de la globalización. Es decir, desde Nelson Mandela a Bouteflika en Sudáfrica, a Bouteflika en Argelia, demandan angustiosamente las inversiones extranjeras para poner en marcha ciertas dinámicas de desarrollo en estos países. En los países del este de Europa, si a uno sencillamente se le ocurre mostrarse en un proceso de globalización, como diríamos en tono andaluz, te corren a gorrazos, porque es evidente que no estamos hablando de algo eminentemente de fuera, de un proyecto exterior cuya materialización política y social se ha visto de forma dramática en las políticas macroeconómicas latinoamericanas, pero en las que el resto demandan angustiosamente ser globalizados. No es de extrañar en consecuencia que el movimiento antiglobalización responda a las élites norteamericanas y europeas en cuanto a la respuesta. Esto no es nada negativo, que sencillamente que los niveles de concienciación social son más elevados allí donde la cultura, la economía tiene unos niveles más extraordinarios. Pero yo no soy enemigo de la globalización porque conozco la miseria de muchos lugares
y en esos lugares es prácticamente inevitable la presencia del capitalismo internacional para poner en marcha al menos mecanismos que permita a la gente alimentarse. No estamos hablando siquiera de la perfección del medio ambiente, entre otras cosas, porque el medio ambiente prácticamente no da de comer todavía. Entonces, esa versión de la globalización como observador de la realidad de otros continentes y de otros países me permite pensar que la hostilidad anti la globalización es un fenómeno esencialmente de la intelectualidad europea y de la intelectualidad occidental. Y parte de una paradoja, si me permites. Es decir, yo creo que lo de la globalización, tal y como la conocemos, sin olvidar lo que decía antes de la globalización mutilada, no es materia opinable. Es decir, cifras recientes, década de los 90, por cada dólar que se mueve en el ciberespacio financiero, por cada dólar que se mueve respaldado por una mercancía, se mueven 40 dólares que no tienen respaldo. Cada día se mueven por el ciberespacio capitales, cada día, capitales que son superiores al Producto Interior Bruto de Francia de un año. Es decir, eso está absolutamente, ha desbordado absolutamente hasta el punto de que si leemos las últimas intervenciones del Premio Nobel de Economía del año 2001, el señor Joseph Stiglitz está pidiendo una reforma absoluta de lo que es la realidad financiera del globo, pasando, por cierto, por una reforma a fondo del propio FMI. Hoy en día, bueno, conocemos por Stiglitz. Stiglitz ha sido presidente del Banco Mundial, ha sido asesor privilegiado de Clinton, profesor de la Universidad de Columbia, asesor directo de la presidencia del FMI, y acaba de escribir que en el FMI se han elaborado informes antes de visitar el país sobre el cual había de informarse, que se han hecho informes con el cortar y pegar, incluso sin respetar las cifras de las macromagnitudes eso está publicado por el Premio Nobel de Economía del año 2001, es decir, no es un muchacho más o menos radical el que ha dicho esto, no, es el Premio Nobel de Economía. Entonces, yo creo que cuando Antonio decía, yo no soy antiglobalización, personalmente yo tampoco, pero además es que creo que se da la paradoja de que no es algo sobre lo que yo pueda incidir. De lo que entiendo que debemos de colegir a propósito de la antiglobalización es que esa globalización que hoy en día es práctica y absolutamente financiera, con unos efectos sociales muy nocivos que generan desigualdad, debe de ser intervenida, debe de ser muy matizada, y efectivamente eso en un sentido que contemple lo que es la creciente desigualdad entre los ricos y los pobres, que palíe lo que son las distancias internas dentro de las fronteras, pero sin olvidar que no todas las soluciones vienen de fuera. Lo que tenemos en Argentina ahora mismo no es solo un problema de relación Fondo Monetario Internacional-Argentina. Argentina es una sociedad muy compleja, con muchos años de dificultades políticas internas, de confrontación, de falta de consenso, de falta de proyecto de las élites, etcétera, etcétera, que hacen el problema todavía más complicado de lo que en principio parecería. Y ante eso, yo creo que cualquier tipo de propuesta de sálganse ustedes del mundo, dejen de pagar la deuda, vayan ustedes a una autarquía, estos consejos sí que creo que son consejos de élites norteamericanas y europeas que comemos de caliente todos los días y que exhortamos a dar patadas en el culo, con perdón, al llamado imperialismo en las canillas de los pueblos no desarrollados. Entonces, yo creo que hay muchas ocasiones, por lo menos en América Latina, yo he constatado opiniones del tipo de, mira, no nos salvéis más, o sea, cuidado con estas ayudas de pedirnos que dejemos de pagar, etcétera, etcétera, porque es que nos hundís. Bueno, yo al parecer sí soy antiglobalización, la que hoy tenemos, y eso creo que es muy importante porque es el elemento que puede clasificar un tipo de interpretación y otra sobre la historia que está pasando, que no ha terminado. Nosotros hemos debatido mucho en este congreso que ha organizado Julio sobre la historia actual o inmediata y el papel del historiador en procesos históricos que todavía no han terminado. Yo creo que ese papel tiene que ser un papel comprometido. No es lo mismo, también lo hemos discutido, estudiar la transición española, que es un proceso cerrado,
que estar en un proceso de transición donde el historiador no puede ser neutral. Y en ese sentido yo creo que el compromiso ético, político y social debe quedar claro, porque si no, ni siquiera hacemos historia inmediata, es decir, ni siquiera cumplimos con nuestro papel de demostrar la utilidad social de nuestra disciplina. Tú decías optimismo, me imagino que se refiere al optimismo de la voluntad, pero claro, nosotros tenemos que ser observadores participantes. Entonces, para eso tenemos que partir de un diagnóstico común. Y el diagnóstico común que ha provocado el movimiento antiglobalización, que es muy reciente, que se inició hace 2 o 3 años, etcétera, es que el capitalismo no está nada claro. Antonio lo decía, pero yo creo que muchos pensamos que no está nada claro que vaya a reproducir en América Latina, en África y en Asia los grados de bienestar que se han alcanzado en sociedades que han hecho la revolución industrial en el siglo XIX en el mundo euro-norteamericano. De ahí ha nacido el problema. El problema es que el mundo que viene, si no cambia de alguna manera de sistema socioeconómico, y me refiero a que el propio sistema capitalista del siglo XIX ha cambiado muchas veces, pues realmente no vamos a ser capaces de ofrecer una vida digna a la población del planeta. Y es por lo tanto muy meritorio que en Europa y en Estados Unidos haya nacido el movimiento antiglobalización. Yo creo que desborda las élites y que ha llegado a España. Barcelona ha sido la manifestación más importante que se haya hecho en estos 3 años contra la globalización que hoy está en marcha, en favor de una globalización alternativa. Y obviamente había una composición popular que ya existía en 1999 en Seattle, donde el movimiento obrero que existe allí en Estados Unidos fue, como todos sabemos, un componente importante. Probablemente la media de edad de las manifestaciones llamadas antiglobalización es mucho más baja de todos los que estamos aquí, probablemente a la mitad de la edad media de los que estamos aquí. Y eso es el futuro. Yo creo que, ya no lo digo solo por las inquietudes políticas que podamos tener y que nos llevan o nos pueden llevar a situarnos con los desfavorecidos de la sociedad. Es que yo creo que como historiadores, como académicos, tenemos la obligación, una vez que estamos en un proceso que no ha terminado, de verlo eso como algo móvil, como algo fluido y ver los diferentes sujetos que están actuando y dar perspectivas de futuro, favorecer perspectivas de futuro que beneficien a las grandes mayorías sociales, que en mi opinión en este momento está en la globalización alternativa, que además supone un relevo generacional. Es decir, ya no es los ciudadanos que tienen la experiencia que hemos tenido nosotros, participando en las luchas sociales por la democracia en España y en la transición, sino que piensan de una manera muy distinta, que se plantean su compromiso con países y situaciones muy alejadas de las que tenemos aquí y que están desarrollando el grado de generosidad militante que nosotros desarrollamos durante la época de la dictadura y en la transición democrática. Y creo que la gran función que nuestra generación tiene que cumplir, tanto en el plano académico como historiadoras, que en el plano social, es tener esa sensibilidad para favorecer el protagonismo de esa generación joven que vuelve a tener la ilusión por un mundo más justo para todos los hombres, para todas las mujeres, para todas las razas. Y eso pasa apoyando, si solo eso llegará a buen término si nos apoyamos en el optimismo de la voluntad, porque si no, claro, estamos favoreciendo lo peor del proceso actual. Sí, Antonio Nadal. Y vamos a ser muy breves porque para que podamos ir habíamos avanzando dicho en el programa. que como tocáramos un tema, los intelectuales tenemos una obsesión por el matiz. Yo, desde luego, comparto y nunca me situaría en el terreno de no tener una comprensión de la realidad orientada hacia el compromiso social. Creo que eso es tan obvio que por eso quizás yo no lo he podido repetir. Lo que pasa es que tenemos visiones distintas de la realidad, de acuerdo con la percepción física, casi diaria o vital del mundo en el que uno se mueve. Naturalmente, cuando digo que soy movimiento que no soy antiglobalización, yo creo que tanto, aunque sea expresado de forma similar como yo, respondemos a unos criterios de cambio de naturaleza de las inversiones y de modificación de las desigualdades
planetarias, y se constata finalmente que los países donde se ha ido alcanzando un cierto nivel de desarrollo económico pues responden a los criterios no del capitalismo norteamericano, que todo el mundo se confunde con el estado del bienestar, sino del capitalismo europeo, donde los equilibrios y las desigualdades han sido muy matizadas. Pero repito, el problema dentro de esa concepción ética, de las orientaciones que se puede dar a las generaciones más jóvenes, primero, la composición natural de los movimientos de globalización, efectivamente es un proceso inicial. Desconocemos si tendrá la misma conformación histórica que el movimiento obrero, desconocemos si tendrá la misma o peor orientación que el movimiento de los no alineados, es decir, hay perspectivas que en este momento se nos escapan. Ahora bien, ¿quién está y quién dirige en parte el movimiento antiglobalización? Es verdad que es gente muy joven, pero por encima de ellos y mayoritariamente están los partidos de izquierdas, están los sindicatos, está prácticamente casi todos aquellos que sin ninguna orientación política e ideológica, especialmente y dramáticamente lo que son los partidos comunistas, pues se han pasado prácticamente en bloque a la ideología de ante la antiglobalización por ausencia prácticamente total de otros planteamientos en los que la izquierda no tiene una orientación precisa. Después se llega a Francia y efectivamente se confirma que por mucho que se meta a lo mejor el Partido Comunista en el seno de la globalización, ni los antiglobalizadores los votan ni se identifican, porque hay otros grupos y otros partidos. Y luego, donde aparecen los movimientos antiglobalizadores, ¿a qué se corresponden políticamente? ¿Con qué se conecta después del ámbito ideológico? Es tremendamente confuso. Y finalmente, repito, el problema cuando he dicho que yo soy antiglobalización, es en la parte no ideológica, en la parte de la realidad del ciudadano occidental que visita otros países y donde inevitablemente, como ha pasado en España hace 20 o 25 años, se requería inevitablemente la inversión en el ámbito industrial, la modificación, sobre todo en las industrias agroalimentarias de estos países, para poner en marcha una economía inicialmente de subsistencia. Y desde esa perspectiva es desde el que creo que una modificación del capitalismo, de la naturaleza histórica del capitalismo, es extremadamente beneficiosa. Y yo, desde Nelson Mandela, al que he oído pedir desesperadamente la inversión occidental en sus países como otros, creo que esa parte de la globalización, aparte de inevitable, tiene que ser favorable. Yo creo que tenemos que partir de dos puntos de consenso. Uno, que aquí somos todos buena gente, Carlos. Aquí estamos todos al lado de los oprimidos, al lado de los hambrientos, todos queremos o quisiéramos un mundo más justo, más solidario. Pero perdona, pero por el hecho de argumentar desde la ética no tienes la razón, porque eso no te puede conducir a la simplificación. El que haya mucha gente detrás de una manifestación no indica, una, que tengan razón, y dos, que es mucho más importante, que aquello que proponen vaya a ser factible políticamente. Cuidado. No, permíteme acabar con el argumento. Permíteme acabar con el argumento. Permíteme acabar, que si no vas a responder parcialmente, porque voy a intentar coincidir contigo. Hay un movimiento antiglobalizador que yo considero absolutamente benéfico. Cualquier forma de organización de la sociedad civil me parece benéfica. Pero eso no me lleva a aceptar que todas las propuestas que emanen de ese movimiento organizado de sociedad civil son asumibles por mí, porque considero que van a ser positivas para paliar la injusticia en el mundo. Tenemos un problema muy claro, y por eso decía que hay dos puntos en los que debemos consensuar. Uno, que somos buena gente, y otro, que los problemas no son simples. Un problema, la tasa Tobin. Es decir, decimos que hay un intercambio desigual, que hay un intercambio viciado, que hay una prevalencia del capital financiero, etcétera, etcétera. Entonces, personas bien intencionadas dicen: impongamos una tasa a las transacciones financieras y lo que recaudemos repartámoslo entre los pobres. Bueno, bien, de acuerdo. El principio es muy bueno, pero dicen los que entienden, y parece que tiene lógica, que eso es dificilísimamente practicable. Porque
¿qué hacemos con ese dinero que acumulamos? ¿Se lo damos a los etíopes para que compren armas y maten a los eritreos? No. ¿Se lo damos a los eritreos para que se fortalezcan en contra de los etíopes? Tampoco. Les decimos a los etíopes, háganse ustedes democráticos, y cuando sean ustedes democráticos ya les daremos dinero, y mientras tanto se mueren de hambre. Es muy complejo eso. Entonces creo que sería bueno que en este y otros temas que podamos tomar, aceptemos que somos todos personas, humanos, seres, somos humanos, razonables, buena onda, que dicen en América Latina, gente que está siempre al lado del oprimido, que simpatiza con el que pasa hambre, que quisiera que el mundo fuera mejor, pero al mismo tiempo personas que entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, hay muchas ocasiones en las que no sabemos dónde situarnos, y esta es una. Pero yo creo que debemos de arrancar de que la situación es muy compleja. Julio Pérez Serrano y Silvia Dutrini, enseguida vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, intentaré ser muy breve. Sí. Creo que el debate está manifestando lo que yo introduje, ¿no? Que hay una gran polémica todavía respecto a cómo valorar este proceso, ¿no? Yo quiero aportar ya a nivel particular una opinión, ¿no? Creo que mucho de lo que estamos discutiendo aquí tiene que ver con la situación que se gesta en el mundo a partir del año 1989 y la caída del muro de Berlín, bueno, pues la fractura o la desaparición del mundo bipolar abrió una etapa, no lo olvidemos ahora, en la que diríamos la ideología que es triunfante, lo que yo ni siquiera ideología, ¿no? Casi un esquema, ¿no? Victorioso, ¿no? Como algún autor latinoamericano ha señalado, pues nos habla del fin de la historia, del fin de las ideologías, del triunfo de un modelo que se asocia a todos los bienes frente a otro que se asocia a todas las maldades, y en ese contexto yo creo que ese mito que empieza a asociarse a la palabra globalización, pero como un mito benéfico, pero muy perverso, le da a los poderes económicos, financieros y a los poderes políticos y militares del mundo, le da 10 años de ventaja sobre toda crítica. Hay un momento en el que una gran parte de la intelectualidad mundial, no solo de Europa, sino también de otros países, pues da un voto de confianza a ese esquema victorioso, a esa globalización benéfica que se asocia pues al fin de los conflictos, del riesgo de la destrucción mutua asegurada, etcétera. ¿Cuál ha sido, a mi juicio, la virtualidad que ha tenido el movimiento antiglobalización? Yo siempre me he opuesto a utilizar la palabra antiglobalización porque yo comparto en gran medida el diagnóstico de fondo que ha hecho el profesor Nadal, ¿no? Que hay un proceso y que ese proceso pues tiene unos componentes efectivamente necesarios para el conjunto de la humanidad. Pero yo creo que lo que ha tenido el movimiento antiglobalización de muy importante y lo que tiene todavía es que nos ha enseñado que eso era un mito. O sea, que lo que nos decían que era la globalización no era realmente todo lo que podía ser la globalización, que tenía déficit, un déficit importante desde el punto de vista de la igualdad, de la democracia, del desarrollo, de la solidaridad, y que también entrañaba riesgos, que ese modelo de globalización exclusivamente financiera al servicio de los poderes internacionales, pues establecía pues un nuevo orden que no era el nuevo orden del que se nos estaba hablando. Yo creo que aquí se pueden utilizar dos conceptos que ayudan: la globalización como ideología, que es la globalización que se vende desde el año 89, desde Estados Unidos, desde las grandes potencias, y la globalización como proceso histórico, donde hay pues unas realidades incuestionables, que yo lo señalé al principio, son irreversibles, de comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar ahora sin Internet? No nos entra en la cabeza. Todos los globalizadores y los antiglobalizadores nos comunicamos por Internet. Ya eso es... No, sobre todo los antiglobalizadores. Bueno, y también los otros. Y como eso, 14.000 cosas. O sea, estamos en una situación donde la globalización como proceso ha avanzado. Ahora, diagnóstico de situación. Pues que estamos en una situación en la que no hemos terminado, como decía Carlos al principio. O sea, esto no está cerrado, no lo podemos ya valorar. ¿Por qué? Porque está todavía en pugna qué tipo de modelo social y económico vamos a tener como consecuencia de la implementación de esas nuevas tecnologías, de esos avances, diríamos, económicos, de interrelación a nivel planetario. ¿Y por qué no lo tenemos cerrado? Porque todavía, yo creo, y ahí quizás me sitúo entre los dos puntos de vista que se están planteando aquí, pues estamos todavía en una fase en la que no tenemos la utopía emancipatoria. Había una utopía emancipatoria en el siglo XIX que nos duró hasta avanzado el siglo XX. Pero, ¿cuál es la utopía emancipatoria que va a ser capaz de articularnos a todos?
La antiglobalización no es una utopía emancipatoria, no es un proyecto único, es una gran amalgama de descontento, de desconcierto y de ideas buenas. Que tienen en común estar en contra. Efectivamente. Y hay que poner en marcha un proyecto a favor. Claro. Exacto, y eso es lo que todavía no tenemos. Yo creo que nosotros ahí tenemos mucho que decir, no solo nosotros, pero diríamos los que estamos analizando esto, efectivamente como historiadores, porque tenemos lo que un amigo que ha participado en este seminario denomina el espesor histórico, ¿no? Nosotros cuando opinamos, bueno, pues estamos opinando con un gran espesor, Carlos, incluso de siglos, ¿no? Claro. Silvia Dutrini. Para terminar y para que puedas ir a la pausa, pero yo agregaría, digo, Julio creo que redondeó el tema, pero agregaría alguna cosa respecto a la intervención de mi colega anterior. El tema de la globalización, bueno, es un hecho, ¿no? Ahora, no solo lo tienen que pensar ustedes, los europeos, el tema de dónde ponemos el dinero, sino nosotros los pobres también tenemos que pensar. Nosotros somos el furgón de cola de los ricos. Me queda claro, pero digamos, del otro lado también tenemos que pensar dónde y cómo. Porque si no volvemos a lo que tú decías hace un rato, no todo el tema es el FMI. El Fondo Monetario, ¿verdad? El tema también somos nosotros. Sí, nosotros tenemos un grado de complicidad muy grande. Nosotros, digo, los pobres. Por eso decía que no, cuidado con las simplificaciones, porque yo veo mucho entre los bienintencionados antiglobalizadores una personificación, llamémosle así, del horror en el FMI y el imperialismo. Y no es suficiente. Estoy totalmente de acuerdo. No podés entenderlo de Argentina por eso. Efectivamente. No se puede entender. Y tampoco podés entender lo de Venezuela, ya que sacaste los dos casos, si simplificamos. Por otro lado, gracias a la globalización, que el Internet tiene que ver con eso, una guerrilla muy sui generis, que nosotros como historiadores tendríamos que entender que es más que sui generis, y los que hemos vivido guerrillas de otros años, de otros tiempos, lo podemos ver así, ha permitido que el subcomandante se contacte con el mundo y que en el mundo se sepa lo que pasa allá gracias a la globalización. Y lo que ha sucedido en los años 70 en América Latina, todo el tema de los grandes crímenes, hoy se conoce de manera importante y tiene un peso en el mundo gracias a la globalización. Entonces es esta contradicción. Entonces fundamentalmente está en la responsabilidad, más allá de nosotros como historiadores, de nosotros como individuos, ¿no? De ver qué vamos a hacer. Al corte, ¿verdad? ¿O no? Muy breve, por favor. Solamente añadir algo, porque la intervención de Julio a mí me sugirió ideas, y a mí sí me preocupa mucho nuestra responsabilidad como historiadores, ¿no? Y es que cuando nos preguntaban qué tema de historia inmediata tú me propones para investigar, yo creo que este movimiento nuevo que ha nacido hay que investigarlo en detalle para saber si es un sujeto social y si merece la pena, desde el punto de vista de la historia que conocemos, ayudarla a crear alternativas históricas. Por favor, que no sean utópicas, que sean imposibles, que sean realistas. Y yo estaba recordando que, por ejemplo, en Barcelona tenemos el dato como el grupo de los partidos no pudo arrancar porque el grueso de la manifestación, que era la coordinadora de ONGs, etcétera, ocupó todo el espacio que había entre el punto de salida y el punto de llegada de la manifestación. O sea que a pesar de ser cierto que ahora los partidos de izquierda se están añadiendo, sin embargo el grueso era... Entonces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay que investigarlo con el método de la historia. Creo que la pregunta es, ¿merece la pena todo esto nuevo que están haciendo, que no sabemos lo que va a ser, investigarlo y ayudarnos a hacer y a desarrollarse y a crear alternativas? Yo creo que desde el punto de vista de la historia inmediata, y puede ser un elemento de consenso, sí. Y estamos buscando temas de historia actual, ese puede ser un tema. Pues vamos a hacer ahora, si les parece, una pequeña pausa, es muy cortita, para publicidad, y enseguida volvemos en Antena de Opinión. Les seguimos acompañando hasta ahora mismo. Si necesita mostrar su imagen, mantener su presencia comercial entre los clientes y dar a conocer ofertas puntuales de forma rápida y eficaz, venga a conocernos. En Alvisión Publicidad demostramos la publicidad como el vínculo de unión del cliente con la empresa, siendo este el camino más rápido de difundir la calidad e imagen de su negocio. Porque la publicidad no es un gasto, sino una inversión. Alvisión Publicidad le da respuestas concretas a lo que su negocio demanda.
Si desea dar a conocer su empresa, visítenos. Estamos en calle Barragán número 9, en Puerto Real. O llámenos al 956 83 4302 y nuestros comerciales estarán encantados de visitarles. ¿Le preocupa la imagen de su empresa? En Limpiezas Bahía de Cádiz tenemos la solución. Profesionales del mantenimiento y la limpieza industrial, ponemos a su servicio los mejores profesionales y la mejor maquinaria. Especialistas en limpieza de edificios y locales con asistencia técnica, tratamiento de pavimentos, hoteles, centros comerciales, además de la limpieza en buques, talleres, zonas industriales, almacenes. Haremos de la imagen de su empresa la mejor carta de presentación. Visítenos y los resultados hablarán por sí solos. Nuestras oficinas centrales están en Factoría de Matagorda número 60 o en el teléfono 956 83 73 14. ¿Sabes cuánto de ti hay en esta tierra? Ven a disfrutar la belleza natural del litoral gaditano. Cádiz, océano de luz. Ahora también en Cádiz, Esproiden inaugura con un original diseño su nuevo centro médico, equipado con las últimas técnicas de medicina dental y con un nutrido grupo de profesionales en las distintas especialidades a su servicio, dando especial atención a los más pequeños. Si piensa en su salud dental, visítenos. Estamos tras el edificio de Hacienda en la calle Tamarindos número 1. Seguimos la segunda parte de Antena de Opinión. Nosotros desde el programa planteamos un guión a nuestros invitados. Desde luego el programa, luego ellos son los dueños, porque yo creo que es lo mínimo que podría hacer la dirección de este programa hacia estos invitados de lujo y que tienen una colaboración desinteresada con esta televisión. Una buena parte del debate se ha centrado, ya ellos lo decían, de entrar a un concepto amplísimo, el de la globalización, diversos puntos de vista, incluso yo ya no sé, me quedo que casi no se puede hablar de globalización, sino de globalizaciones, ¿no? Porque hay esas otras alternativas, como hablaba también alguno de nuestros invitados en esa primera parte, en la búsqueda de cuál sería ese guión perfecto para seguir, porque ya ven ustedes la categoría de los doctores y la doctora que nos acompaña, nos vamos quedando casi sin tiempo y prácticamente en este tiempo de publicidad íbamos hablando sobre en qué asunto de esa actualidad, esa realidad que nos rodea nos podríamos sumergir ahora. Uno de los temas que se está tratando en este seminario es sobre dictaduras, transición y democracia. Comentaba el doctor del Alcázar, ¿cómo vamos a pasar de algo tan amplio como es la globalización a la transición, en este caso española? Pero si a ustedes les parece, no solo, aunque ya digo que nos queda apenas 30 minutos de programa, a ver si también podemos tocar, porque yo también estoy muy interesada en que hablemos del fenómeno Le Pen en Francia, que no sé si no hablo ahora, doctor Nadal, de la proximidad kilométrica con Francia, sino que me asusta que pueda estar, no porque esté Francia al lado, sino que esto se vaya extendiendo, sobre todo con los precedentes que tenemos ya en otros países europeos. Pero si lo quieren no solo como la transición española, si eso no modelo a seguir, sino qué claves debería de tener una transición, esa etapa entre una dictadura y la soberanía popular, la democracia, para que pueda surgir esa democracia con unas bases sólidas, ¿no? O sea que si quiere lo podemos ampliar. Voy a empezar yo porque no voy a superar los 15 segundos. Ah, muy bien. Las transiciones para tener éxito y las transiciones que han tenido éxito y aquellas que están llenas de dificultades responden al equilibrio económico, a la madurez social, en consecuencia, que tiene cada país, siendo la articulación política, la búsqueda de instituciones y la materialización a través de los mecanismos en que éstas se culminan, elementos secundarios, no previstos, que se pueden producir de diversas maneras. Pero para que una transición sea medianamente aceptable, carente de riesgos,
se tuvo que producir, como el caso de la española, sobre una situación económica aceptable y sobre una madurez social que superaba claramente tanto al régimen que periclitaba como, en parte, a los partidos que iniciaban desde fuera del régimen esa conexión con el interior del régimen y desde fuera y en el interior de la sociedad, aunque fuera del sistema. Ha pedido la palabra doctor Café y Barros. Me interesa, creo que proseguir en esa misma línea. Yo creo que nosotros somos personas, los historiadores me refiero, que tenemos un especial interés por la claridad conceptual y por utilizar los conceptos de forma adecuada. Por ejemplo, siempre lo digo a los estudiantes, en la sociedad, llamámosle externa a la de los historiadores, se puede hablar con mucha libertad de feudalismo para hablar de sociedades atrasadas, de sociedades cerradas, y los historiadores somos muy cautos, como lo somos al hablar de fascismo. Se dice, es una dictadura fascista por el hecho de que es violenta, por el hecho de que es muy dura, porque es una férrea dictadura, y eso no necesariamente tiene nada que ver con el fascismo. Es decir, tenemos nosotros un especial interés en ser claros y contundentes en la utilización de los conceptos. Por eso, cuando decimos transición, no estamos diciendo necesariamente democratización. Yo creo que la transición comienza cuando determinados actores políticos comienzan a trabajar por un nuevo tipo de forma de organización política que puede ser consolidada, denominada democrática. ¿Cuándo decimos que una sociedad es democrática? Bueno, pues decimos cuando hay una supeditación del poder militar al poder civil, cuando tenemos partidos políticos que actúan con libertad, cuando hay libertad de opinión, cuando hay elecciones convocadas con antelación y según un calendario previsto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso concreto, que es el que me interesa a mí más, de América Latina, debemos de ser muy cautos para diferenciar de cuando estamos hablando de las transiciones y cuando estamos hablando de la democracia. Y yo creo que la democracia puede ser de mejor o de peor calidad. Hay un sociólogo chileno, que es Manuel Antonio Carretón, que habla al respecto de la transición de la democracia chilena, dice, es una democracia de mala calidad. Cuando en algunos ámbitos en los que no necesariamente se tiene diríamos, este anclaje en la necesidad de utilizar los conceptos con mucha contundencia, se dice, no es una democracia Chile. Mi respuesta es, cuidado, Chile sí es una democracia. Chile hizo una transición que comenzó como poco en los años 80, en los años 83, 84, 85 con las protestas, que se radicaliza a partir de la victoria en el plebiscito en contra de Pinochet y que llega a una elección democrática en el año 89 que finalmente pone a un presidente civil en el Palacio de la Moneda, que es Patricio Aylwin, al frente de la Concertación. Podemos opinar después de la calidad de la democracia chilena. Lo que no podemos decir es que no es una democracia. Desde mi punto de vista es una democracia de mala calidad. Coincido contigo y creo que es muy bueno. Nosotros además tenemos una preocupación por precisar los conceptos, ¿no? También puede ser una transición hacia otra cosa, que no sea la democracia, ni mala ni buena, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que precisarlo. El tránsito es un cambio. Distinto, no es lo mismo Exacto. el monopartidismo mexicano, por ejemplo, que la dictadura chilena o la realidad salvadoreña. Ahora, yo creo que valdría la pena en el caso, digamos, latinoamericano y en particular, ya que trataste lo de Chile, y yo arriesgaría eso y diría tanto Argentina y Uruguay también, es cuál es la demanda fundamental en el momento de la transición, en el momento de la apertura y de la transición. La demanda fundamental está en términos de las libertades, ¿sí? De lo que son las libertades, la libertad de expresión, los derechos humanos en ese sentido, muy políticos, muy institucionales, si querés. Entonces, no se pensaba en ese momento, porque estamos pensando de dónde arrancamos, no se planteaba otro tipo, digamos, de soluciones u otro tipo de alcances de ese cambio. Lo que se quería era el fin de las dictaduras. Entonces, si tú haces un estudio de las demandas en ese momento, no había una demanda de trabajo, de mejores salarios, de mejores condiciones de vida. Para nada. Es decir, el clamor era el fin. Y yo creo que en ese sentido rescato esas transiciones. Como tú decís, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Y entonces ahí vamos al tema
al tema de si hay o de alguna manera existe un equilibrio económico. Bueno, América Latina, cuando los países del Cono Sur, Chile más tardío, los otros más temprano, arrancan en estos procesos de democratización, ¿sí? Que también está discutido si es democratización o redemocratización, y ahí tendríamos que ver Argentina, Uruguay, y distingamos, ¿qué pasa? Que las economías son absolutamente frágiles. Entonces, una vez que se llega al cambio, una vez que la gente puede con su voto decidir, una vez que tenés los huertanos, una vez que se termina el estado represivo, que no es peccata minuta, ¿sí? No es peccata, son malas las democracias, pero no es peccata minuta. No tenemos desaparecidos, no tenemos presos, no tenemos torturados, ¿sí? Por supuesto que hoy tenemos migrantes y podríamos llegar al caso de Le Pen. ¿Ocasionado por qué? Por lo que... Sí, ya termino entonces. ¿Ocasionado por qué? Por lo que no dieron justamente esas democracias o esos procesos de redemocratización. Pero quiero rescatar en eso el fin de las dictaduras. No es poca cosa. Bueno, yo estando de acuerdo con las intervenciones que ha habido hasta ahora, quería cambiar de tercio. Sí. Cuando estamos en un proceso histórico, no es lo mismo analizarlo cuando se ha cerrado que cuando estamos en el mismo proceso y hay varias alternativas. Yo creo que la función del historiador en relación con el estudio de la transición española es también reconstruir las diferentes alternativas, los diferentes sujetos sociales y políticos, individuales y colectivos que existían en ese momento. Es lo que nos puede diferenciar de otros científicos sociales o de otros que quieran analizarlo a toro pasado. En este sentido, las transiciones en América Latina están abiertas, ¿no? Y yo ya no creo, cada vez creo menos que en el carácter universal del modelo español, porque es que puede pasar dos cosas, de que la transición en México, en Argentina o en Chile se quede corta o vaya más allá de la nuestra. ¿Por qué no? Ellos están planteando dos cosas que no estuvieron planteadas, o al menos estando planteadas no triunfaron en la transición española. Uno, hacer justicia histórica con los represores. Y les puede ir bien. Y a nosotros, en ese sentido, no nos fue bien. Tuvimos que hacer una gran concesión. La hicimos con mucho gusto, pero a lo mejor ahora ya no hace falta hacerla en América Latina. Y pueden también conseguir otra cosa o no conseguirla. Y es que la democracia representativa, que es la que existe en todo el mundo, está en tremenda crisis, como se acaba de comprobar en las elecciones francesas. Y ellos están planteando en una serie de países elementos de democracia directa que aquí en Europa no lo vemos tanto como necesario. Están planteando el papel de los sujetos sociales en la vida diaria de la democracia, más allá de votar entre una votación y otra que no estamos planteando. Entonces es un proceso abierto que puede dar lugar a alternativas distintas, ¿no? Y por último, exponer una queja y una reivindicación en relación con la transición española. La queja, que creo que está muy generalizada entre los historiadores y no necesariamente solo entre los que estudian la transición española, y es que, con todo el respeto, desde algunos medios de comunicación, y ponemos como ejemplo el documental de Victoria Prego, se está dando una versión de la transición española como un juego de mensajes repartidos y de pacto entre 4 o 5 personas, y eso, lo digo con toda la claridad, es históricamente falso. Quiero decir que en la transición española han participado muchísimas más personas, y ahí hay una parte además de injusticia histórica, porque ahora que hemos conseguido lentamente que se rehabilite a los guerrilleros, a los que han pasado pues más de 3 años en la cárcel, después en algunas comunidades autónomas los que han pasado más de 3 meses o 6 meses en la cárcel, y se hacen estadísticas sobre los que pasaron o pasamos por el Tribunal de Orden Público y salen decenas o centenares de miles de españoles, y solamente estamos hablando de aquellos que han pasado por unos hechos muy determinados. Santiago Carrillo le gusta hablar de 2 millones. Yo creo que en la lucha por la democracia en España han participado muchos más millones que esos 2 a los que se refiere Santiago Carrillo. Y esos no aparecen en las historias de la transición española, y ponemos como ejemplo, y que me perdone Victoria Prego, que es una compañera tuya e hizo
lo que pudo como periodista, quizá lo otro lo tenemos que hacer los historiadores, queda bastante por hacer. En este mismo congreso, que se le ha dedicado una especial atención a la transición española, hay que reconocer que se han presentado trabajos de historia política y más que de historia social. Todavía, a pesar de los 25 años transcurridos, queda mucho por hacer para restituir ese momento histórico donde todos nos sintamos, todos salgamos en la foto, como digo yo, ¿no? Todos nos sintamos reflejados y en este sentido solo el que tiene algún contacto con protagonistas del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del movimiento campesino de aquella época, sabe hasta qué punto existe una relación amarga, porque en esa historia que se explica se cae en lo que nosotros hemos denostado muchas veces como historiadores, en la visión conspirativa de la historia, en una historia que la deciden grandes hombres, y la renovación historiográfica del siglo XX se hizo para todo lo contrario, una historia del hombre común que no aparece en las versiones oficiales de la transición española. Julio Pérez Serrano. Bueno, yo sobre esto quería responder a la pregunta que nos hacía la moderadora inicialmente de si esto se podía relacionar con la globalización o no, ¿no? Y bueno, Joan había dicho que sí. Y yo voy a intentar darle la razón a Joan. A mi juicio, lo que nosotros ahora denominamos transición y la categoría histórica, creo que es de lo que estamos hablando, de una categoría histórica, es una categoría que se asocia clarísimamente al mundo de la globalización. Yo recuerdo los viejos debates que manteníamos allá por los años 70 sobre las transiciones, y cuando hablábamos de transiciones nos estábamos refiriendo a las transiciones del feudalismo al capitalismo o del esclavismo al feudalismo. Eran las transiciones de los modos de producción, de las estructuras económicas y sociales. El concepto de transición en el tiempo corto, en lo político y lo institucional, no era una categoría, porque había otra categoría que explicaba el cambio político, que era la revolución. Claro, el mundo de la globalización pues puso en quiebra muchas cosas, entre otras la funcionalidad histórica de la revolución. Yo creo que la experiencia de las últimas revoluciones, la nicaragüense o algunas de estas de América Latina, ¿no? Pues cómo terminan esos procesos revolucionarios, de alguna manera situaron sobre la mesa la utilidad o las bases sobre las que ese modelo de cambio, que no pretendía ser solo político, sino también social y económico, tenía, ¿no? Desde ese punto de vista, la transición política, entendida ya como una categoría de nuestro tiempo, del paradigma de la globalización, es claramente bueno, yo voy a definirla, es una categoría histórica que hay que asociar a nuestro tiempo, que tiene tres características, que no quiebra ninguno de estos tres principios: la legitimidad, la estabilidad y el orden social, y diríamos y la paz. O sea, una transición política es un cambio gradual y pacífico en la convivencia que mantiene la nervadura de la legitimidad, que mantiene la estabilidad y que no pone en peligro la paz. Ese fue el gran, diríamos, éxito, con todas sus contradicciones, y yo en aquel momento fui muy crítico y sigo siéndolo con el modelo que nosotros seguimos en España, pero no dejo de reconocer que en España conseguimos que no se quebrara la paz, no se quebrara la estabilidad, pese a todo, y hubo una continuidad en la legitimidad, que era eso de la reforma o la ruptura. Bueno, eso es un modelo. Yo creo que eso es lo único que tienen en común todas las transiciones que se han hecho. Más allá de eso, pues como decía el profesor Nadal, y yo creo que esa es la base, si no hay una madurez social y económica, pues los procesos transicionales en lo político e institucional van a reflejar, como no puede ser de otra manera, esa sociedad. Si es una sociedad atrasada, una sociedad corrupta, una sociedad con nudos de poder, pues un proceso transicional en lo político va a traducir eso. Y es el caso de la Argentina, yo creo el más paradigmático, más todavía que el caso chileno, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que la conclusión que deberíamos sacar de esto es que las transiciones son útiles, son más útiles para los que tienen más potencialidad y menos útiles para los que tienen menos potencialidad, pero no debemos identificarlas con la democracia. La democracia es el fin, es el desideratum de una transición política, pero la democracia no se construye con el BOE, con el Boletín Oficial del Estado, sino que se construye a partir de mucho antes. En España pues tendríamos que irnos a los años 60 probablemente para entender por qué tenemos ahora un régimen político democrático. Democracia que sí, pero no, perdón, porque yo pensaba que tenían ustedes también interés en que hablemos de lo ocurrido en Francia. Como he dicho, sí se puede conectar, me sentía con una cierta responsabilidad en ser yo el que conectara la cosa. Y yo creo que uno de los problemas, una de los efectos de la globalización,
que se constituye, creo, en uno de los problemas centrales de la sociedad actual occidental, es el problema de las migraciones, el problema de los inmigrantes y el cómo de la integración de esos inmigrantes en nuestras sociedades. Y ahí también hay mucha simplificación, también hay mucha ética de bolsillo y mucha facilidad para dar respuestas positivas a un problema que es complejo. Y bueno, yo creo que en nuestras sociedades, en nuestro vivir diario, encontramos personas, amigos, incluso personas con las que tenemos una buena relación, que nos dicen que sí, que los inmigrantes deben de ser todos bienvenidos, que no habría de ponerse ningún tipo de obstáculo, que fueras con las leyes de inmigración, pero caramba, en el colegio de los niños tenemos tantos ya. Resulta que en mi escalera o en mi barrio hay una colonia que ya está devaluando lo que es el valor de nuestra propiedad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos unas contradicciones que yo creo que se han evidenciado clarísimamente en Francia. Y creo que hay un discurso de la izquierda que quiere ocupar un espacio bien pensante, pero que es eminentemente conservador y ha sido barrido prácticamente. Yo creo que ahí lo que ha prevalecido es una posición de la derecha golista de siempre, a cargo de Chirac, y luego un señor que emerge y que hace bandera fundamentalmente del ser francés, de la singularidad francesa, del rechazo a los inmigrantes, que creo que es una luz de alarma que se ha encendido en Europa, y no la única, por cierto, porque ahí tenemos al señor Berlusconi, que hizo unas declaraciones terribles, pero estoy seguro que el profesor Nadal quiere decir algo a propósito del fenómeno Le Pen, que me parece que es me fundamental. Gustaría conocer eso, qué lectura hacen ustedes de esa circunstancia, que por primera vez un candidato así... Desgraciadamente estos días hemos estado en el Congreso y no ha dado tiempo de leer nada. Es decir, ha sido Mañana, tarde y noche. ¿Te acuerdas? Tú me dejaste su periodo. Desgraciadamente hay poca información. Pero en los problemas globales, generales, sí se puede dar una opinión al respecto. Yo, en primer lugar, lo que me gustaría es que se reflexionara sobre algo evidente. Y es que existe un problema. Existe un problema. Es decir, terrible, no terrible, dramático. Es como cuando desde Granada pues se iba a Motril y entonces la gente venía impresionada porque había visto el mar, y el mar existe. Entonces después volvíamos al Fargue y allí veíamos que no había mar, pero el mar existe, la gente llegaba y quedaba especialmente impresionada. Entonces hay un problema que es el problema de la inmigración, especialmente, fundamentalmente de la inmigración de origen islámico, que ha modificado prácticamente casi todas las orientaciones tradicionales, bien de las políticas de incorporación, para no utilizar palabras más redundantes por lo absurdo de asimilación, o las líneas teóricas de lo que son el encuentro entre culturas y civilizaciones. Y realmente existe un problema que se genera en torno a la inmigración, que la izquierda francesa ha solucionado de una forma absolutamente simple, pensando erróneamente que las mayores y más brutales tragedias de la historia de la humanidad se han producido en Europa, creyendo que la vieja Europa es democrática por principios, y hace apenas de 50 años los fenómenos más terribles se han producido en Europa. Leí, me parece que era el director de Le Monde, en un trocito que leí, que decía: Le Pen dirige en este momento el único partido obrero que hay en Europa, porque todos sus votantes son exactamente pertenecientes a las clases obreras. Entonces, es un elemento tan complicado en el que la reflexión no debe ir únicamente relacionada con la condena. A mí me parece políticamente un error mayúsculo el frentismo anti-Le Pen. O sea, me parece, no digo el frentismo en la materialización del voto, sino la estructuración de un espacio político en el que todas las manifestaciones, todas las actividades que se están produciendo en Francia, manifestaciones y casi estrategias políticas fundadas en el símbolo Le Pen, porque me parece que se está erróneamente bipolarizando la sociedad en una serie de matices cuya simplificación beneficia enormemente a Le Pen. Por eso creo que el fenómeno hay que solucionarlo. Hay que pedir una gran flexibilidad y un gran sentido de
de la visión nacional, ética y de comportamiento a los ciudadanos europeos, pero también hay que pedirle a la inmigración un cierto nivel de comprensión para no generar, digamos, estas tensiones. Doctor Barros, que nos quedan solo 10 minutos, les Yo advierto. continúo lo que mi compañero Antonio estaba planteando. Efectivamente, el todos contra Le Pen es una necesidad obvia, porque claro, no puede ganar las elecciones presidenciales, pero es un movimiento muy defensivo. Y en ese sentido, la experiencia, en mi opinión, que hay que sacar, no solo para Francia, sino para toda Europa, es que hay que hacer propuestas que solucionen los problemas que provocan fenómenos como el de Le Pen. Y como ya de la migración se ha hablado, yo voy a referirme al tema de Europa, porque uno de los grandes lemas de Le Pen es el anti-europeísmo. Y decir que Europa no tiene un tiempo indefinido. Una vez constituida la unidad económica alrededor de la moneda, para constituir la unidad política, la unidad cultural, la unidad académica, para transformarse en un sujeto político, no queda demasiado tiempo. Y eso es necesario, no solo para que exista otra referencia para otra globalización, porque si Europa tuviera más fuerza, a lo mejor podríamos haber incidido más en la resolución del problema árabe-palestino y otro, sino es que también es capital para la situación política dentro de los diferentes países que componemos la Unión Europea, porque si no da resultados la Constitución Europea, la reacción como la de Le Pen se puede reproducir naturalmente en otros países. Y después la segunda cosa que quería decir es en cuanto a los cambios que se han dado allí en la izquierda, que van en el sentido de lo que yo decía antes. Creo que hay un nuevo sujeto social. El hundimiento del Partido Comunista, por un lado, y el desplazamiento de votos obreros a Le Pen demuestra que lo que era el movimiento obrero y con tal, eso está desapareciendo y lo sustituye un movimiento de jóvenes que ha votado a los partidos trotskistas en un porcentaje muy elevado. Eso fue la expresión política que han encontrado, sobre todo porque bueno, son grupos muy vinculados a ese nuevo movimientos sociales que existen en Francia. Y en ese sentido eso es un aviso para la izquierda plural en toda Europa, para los partidos comunistas y también para los partidos socialdemócratas, que si no existe sensibilidad para ver el nuevo sujeto social, que no solo es aquí, es que en Argentina, por ejemplo, se mueve la clase media y se mueven los parados, pero no se mueve el movimiento obrero ni el movimiento universitario, que es un poco, ha sido nuestras referencias pasadas. Hay nuevos sujetos sociales y que se manifiestan electoralmente. Y eso también lo debemos aprender para el resto de Europa. Gracias, doctor Alcázar. Sí, yo creo que lamentablemente en Francia ya se nos rompió la canasta de los huevos y ahora lo que tenemos son respuestas apresuradas, de matiz o de carácter conservador y además apelando a los sentimientos republicanos, vamos a hacer frente a... Pero es absolutamente imprescindible, creo yo, que extraigamos lecciones políticas de lo que ha sucedido en Francia para que intentemos que no ocurra en otros países, singularmente en España. Lo que vemos aquí, lamentablemente, va en otro sentido. A lo que estamos asistiendo es a una utilización política justificativa, en muchos casos, del fenómeno migratorio, por ejemplo, en torno a un problema que es un problema central de nuestras sociedades, que es el problema de la inseguridad ciudadana. Y se está haciendo una lectura que establece una relación absolutamente comprobada entre migraciones, entre inmigrantes y delitos, ¿no? Y eso es pan de hoy y hambre para mañana. Es decir, eso lo que hace es focalizar la atención de un problema que tiene la ciudadanía respecto a un grupo perfectamente codificado, perfectamente detectable, que en ningún caso merece ese tipo de anatema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí hay una especie de simpatía o de miedo entre la izquierda opositora y la derecha gobernante, porque nadie quiere llamar a las cosas por su nombre y porque, entre otras cosas, hay que hablar de algo que me parece que es fundamental, que se llama impuestos. Hay que hablar de impuestos, hay que hablar de reglamentar y hay que hablar de ver cómo el Estado es capaz de prever lo que son las necesidades generadas por los migrantes que van a exigir inversiones al objeto de facilitar una forma de, digamos, reintegración. Podríamos discutir si es reintegración o sería otra cosa, pero que va a impedir que se constituyan guetos. Julio Pérez Serrano, ya para acabar con Silvia Dutrin. Voy a intentar responder a los dos o tres temas que se han colocado sobre la mesa en relación con
con el fenómeno este del voto a Le Pen, ¿no? El primero es por qué lo votan los obreros. Aquí se ha señalado ya bastante de lo que hay y yo creo que se podría sintetizar en que los tres, diríamos, los tres bienes fundamentales de los que los obreros y todos los ciudadanos disfrutamos y pretendemos disfrutar, que son pues, la educación, la sanidad y la vivienda, el espacio, pues en esos ámbitos es donde se percibe el impacto inmigratorio. O sea, los ricos, las clases acomodadas, tienen educación privada, tienen sanidad privada y viven en barrios residenciales. Pero el inmigrante va a la escuela pública, tiene la sanidad pública y comparte el espacio. Y allí pues tiene delincuencia o lo que tenga que tener para subsistir. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues a un presupuesto que organiza cómo se distribuyen los recursos. Eso lo hemos vivido también nosotros en España. Con la misma partida presupuestaria para la seguridad social, pues se amplía el derecho al acceso a la sanidad, pues a un montón de colectivos que antes no tenían derecho. Que, ojo, que no estoy diciendo que no deban tener derecho, lo que estoy diciendo es que hay que asignar más recursos. Pero con los mismos recursos te incluyen a un montón de gente y aparecen los programas electorales que se ha conseguido la sanidad para todos. Claro, con el mismo dinero. Eso es la beneficencia. Claro, antes tú ibas, tenías un mes de espera, ahora tienes 3 meses de espera. ¿Quién tiene la culpa? Pues tiene la culpa el inmigrante, es la lectura rápida, ¿no? Porque además es el que te roba la cartera, o es el que monta ruido, o es etcétera, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad clara de los políticos que han gestionado la democracia francesa en estos últimos años. En segundo lugar, el tema de Europa. Muy breve, sí, por muy favor, rápido. porque me están pidiendo paso ya para Pues terminar. el tema de Europa. Le Pen ha rentabilizado el fracaso, por ahora, de una idea de Europa determinada. Muchos piensan que esto puede ser un golpe a la unidad europea. Yo no lo pienso así, aunque todavía eso es un proceso abierto. Simplemente pienso que Europa no tiene por qué ser democrática, Los grandes defensores de Europa hace 50 años eran autoritarios y el nazismo convirtió a Europa en su gran paradigma, ¿no? Demócratas cristianos. Entonces, bueno, aquí ojo con esto, porque Berlusconi, Le Pen, hay tendencias muy fuertes en Alemania. En España no es que tengamos la extrema izquierda gobernando. Estamos en una Europa que puede cambiar su signo, ¿no? Silvia Dutrenet. Si me invitan otra vez a Cádiz, sigo hablando. Simplemente yo coincidiría con Julio, me tocó hablar por lo menos algunas de las veces después de Julio, pero diría que aquí hay 2 o 3 problemas o 2 o 3 variables que se cruzan. Son no solo el problema de los migrantes, que es un problema que viene del otro lado, aunque ustedes también como europeos pueden tener responsabilidad en eso, volvemos a lo mismo, sino que también tiene que ver con los problemas internos no resueltos. Entonces, obviamente, los migrantes son el patito feo de la película, pero acá hay problemas de fondo que no están resueltos y que hacen que la migración genere una mayor dificultad interna. Falta de opciones políticas, o mejor dicho, falta de proyectos políticos claros, están llevando a eso y están llevando a la aparición de nuevos sujetos sociales que por supuesto reclaman de nuestra atención. No te quito más tiempo. Muchísimas gracias, doctora Dutrenet. Como decía antes, creo que la doctora Alcázar, sería simplificar un problema el señalar como causante de todos los males, ¿verdad?, a la persona que llega de otro... Y peligrosa. Además de injusta. Peligrosa. Exacto. Podemos ver fenómenos, ¿no?, como este que ha ocupado la última parte de nuestro programa. También en la opción contraria y llega a la conclusión de que no existe. Es decir, todo lo que existe debe ser motivo de tratamiento, ¿no? de análisis, ¿no? Claro. Intentar que siempre sea es que siempre el los adecuado. Intelectuales podemos ir por un sitio y lo ha dicho bien Julio. Yo habitualmente, donde vivo, no vivo en el centro del mundo, pero realmente no tengo contacto con determinadas situaciones en las que otras personas se ven y todo ese tema se puede resolver bajo unos planteamientos grandiosos de rechazo a esas posiciones, pero viviendo lejos de ellas, y otros analizándolas ciertamente porque existen. Pues muchísimas gracias. Lo hemos visto en Elegido aquí, no hace mucho, que Es verdad. existe. Por eso creo que suscribimos todos el pronunciamiento final de Joan, ¿no? Lo podemos asumir. Ojo, que ya lo vimos, tuvimos el problema aquí de Elegido ya. Y lo tenemos bien presente, porque es reciente. Gracias, doctora, gracias, doctores, por habernos acompañado. Les recuerdo que estuvo con nosotros Antonio Nadal, que sigue con nosotros aquí, Antonio Nadal Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga.
Carlos Barros, profesor titular de Historia Medieval, en este caso de la Universidad de Santiago de Compostela. Joan del Alcázar Garrido, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Silvia Dutrenit, profesora investigadora del Instituto Mora de México. Y Julio Pérez Serrano, coordinador del doctorado en Geografía e Historia, organizador de este seminario que ha hecho posible que hoy contemos pues, con estas personas, que desde luego ha sido un lujo, vuelvo a repetir, y todo un placer el estar pues, presente en este debate interesantísimo, en mi opinión, que han mantenido ustedes esta noche de sábado, que esperamos también haya sido compartido pues, por muchísimas personas. Esperemos que cuantas más, mejor nos hayan seguido en esta noche de sábado en Antena de Opinión. Volvemos, lo quieren, volvemos a encontrarnos en la próxima semana. El sábado que viene estamos de nuevo aquí. Estoy aquí un poco extraña porque nunca me despido en esta postura, siempre suelo tener una cámara de frente, estoy aquí asomando, buscándoles a ustedes la cara. Nos volvemos a ver dentro de una semana. Buenas noches, hasta la semana que viene. Gracias, Y vosotros... ¿Sabes cuánto de ti hay en esta tierra? Ven a disfrutar la belleza natural del litoral gaditano. Cádiz, océano de luz.